Gestión de la crisis y continuidad del negocio. Gestión del riesgo en la organización. Vamos a ver 5 elementos súper importantes en la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es un evento que ocurre y tiene un impacto negativo en los objetivos de una organización, el cual puede ser interno, digamos que operativos, en recursos humanos, y en lo externo podemos dar un ejemplo que no depende de un ser humano, sino pongamos aquí los desastres naturales. La identificación del riesgo es donde se reconoce y se documentan los riesgos que son potenciales, los cuales podrían afectar a una organización. Y esto implica identificar esos eventos y esas situaciones o circunstancias que podrían tener un impacto negativo a los objetivos de esa organización. La evaluación del riesgo es donde se analiza la probabilidad que ocurre, donde ocurre un riesgo y un impacto que tendría en la organización. Aquí podemos que cada riesgo determina una probabilidad y una severidad, o sea, un impacto importante que tuvo en la organización. La mitigación del riesgo se puede decir que es el que lleva y define el desarrollo de las estrategias y acciones para reducir esos riesgos, y es donde se identifica un impacto y que se materializa. Entonces aquí podemos decir que como ejemplo podemos tomar medidas preventivas de contingencia o de transferencia del riesgo. Y en el monitoreo y control del riesgo podemos decir que es donde se identifican las evaluaciones de la efectividad de las estrategias de mitigación implementadas y adoptadas en las estrategias que sean necesarias de esa organización que presentó ese riesgo, donde garantiza que esa empresa o esa organización esté preparada para afrontar esos riesgos de una manera positiva. O sea, los lleva a monitorear, controlar, ¿cierto? Porque lo que no se controla y no se monitorea, no se le hace seguimiento, pues no tenemos cómo evaluar. La gestión de la crisis. Tenemos 4 aspectos importantes, pero aquí que podemos decir qué es la gestión de la crisis. Es un proceso donde se planifica, se prepara y se da respuesta a una recuperación ante una situación imprevista, extraordinaria, que le simboliza o le representa a una organización una amenaza importante, ¿cierto? Esas 4 fases, ¿cierto? En la organización las he denominado de la siguiente manera: planificación, preparación, recuperación y respuesta. En la gestión de la crisis inicia con la programación anticipada de posibles escenarios de crisis y el desarrollo de estrategias y procedimientos para hacer frente a ello, lo que incluye la identificación de riesgos importantes, la asignación de roles y responsabilidades dentro de una organización y el inicio de un plan de acción detallado. Cuando yo identifico, cuando yo sé cuál es el riesgo, yo puedo planificar, delegar las responsabilidades y las funciones, ¿cierto? En una organización, en un área, y allí yo puedo determinar un plan de acción para ello. La preparación. Una vez que se hayan identificado esos posibles escenarios de crisis, la organización se prepara por medio de la implementación de medidas preventivas y realiza capacitación a su personal en los procedimientos de respuestas establecidas, lo que incluye ensayos de crisis, modernización del sistema de comunicación de emergencia y aseguramiento de los recursos necesarios que se requieran para esa preparación. En la recuperación, ahí podemos ver que se controla y que la organización se centra en la reconstrucción de la normalidad de ese riesgo que se presentó.
lo que puede incluir la valoración de daños, la ejecución de medidas para minimizar el impacto continuo de la crisis, la exploración de procedimientos y políticas para evitar futuras crisis similares y la comunicación con las partes interesadas para restaurar la confianza y la reputación. Aquí muchas empresas se han visto involucradas en una mala reputación por su atención, porque se cayó el sistema y porque así vive continuamente. Entonces, aquí eso nos refleja esto. Y en la respuesta, cuando ocurre una crisis, la organización activa su plan de crisis y toma decisiones inmediatas para encargarse de la situación. Esto puede implicar la activación de un grupo de personas que den respuesta a la crisis, la coordinación de actividades de emergencia, la comunicación con partes interesadas clave y la implementación de estrategias de mitigación del riesgo. ¿Qué es la gestión de continuidad del negocio? Es un proceso integral donde se identifican los riesgos, donde se planifica, donde se prepara para certificar a la organización de cómo puede proteger y restablecer sus operaciones en caso de que ocurra un riesgo. A continuación se despliega 6 componentes importantes. La identificación del riesgo. La gestión de la continuidad del negocio emprende con la identificación de esa amenaza potencial que puede obstaculizar la operación normal de una organización. Estas amenazas pueden contener desastres naturales, fallas tecnológicas, ciberataques, pandemias, entre otros. Para el análisis del impacto del negocio, una vez se hayan identificado estos riesgos, se realiza un análisis de impacto en el negocio para evaluar cómo cada uno de estos eventos potenciales afectaría la operación de esa organización, donde se incluye un impacto financiero, operativo y reputacional, lo que les hablaba anteriormente. Desarrollo de estrategias de continuidad. Una vez se haya identificado estos riesgos, se realiza un análisis de impacto de ese negocio para valorar cómo cada uno de estos eventos potenciales afectaría a la operación y a la organización, donde efectivamente se incluye la parte operativa y la parte reputacional. La planificación y documentación. Se realiza planes detallados de continuidad del negocio que prueben los procedimientos y recursos necesarios para mantener o restablecer las operaciones. En estos planes nosotros podemos estar deben ser claros, deben ser prácticos, a la accesibilidad de cualquier persona de la organización. Pruebas y ejercicios. Es de suma importancia realizar pruebas de ejercicio muy habitualmente, teniendo en cuenta que allí es donde se va a evaluar la seguridad de los planes de continuidad y se va a garantizar de que cada una de las personas que hacen parte de la organización y de ese proceso estén capacitados para realizarlo. Donde se hacen pruebas en el sistema y donde el personal pues conoce muy bien este procedimiento. Mantenimiento y actualización. Los planes de continuidad del negocio deben ser estudiados, actualizados normalmente con el fin de que se evidencien los cambios en el entorno operativo de la organización, así como para concentrar lecciones aprendidas de eventos pasados o ejercicios que hayan ocurrido anteriormente. Aquí vamos a hacer una mirada adentro de la gestión del riesgo empresarial, donde vamos a tener en cuenta la probabilidad y la severidad, el error en riesgo, crisis y manejo de la crisis, análisis SWOT y acuerdos de Basilea. Entonces, aquí vamos a evaluar la frecuencia y el impacto de los eventos de riesgo, los cuales son esenciales para la preparación y la respuesta en una organización. Reconocer y aprender de los errores de la evaluación de riesgo le permite a esa organización una mejora continua, ¿cierto? Y en poder mitigar que se presenten otros riesgos similares al anterior. Aquí también podemos desarrollar planes de contingencia y estrategias de comunicación efectivas para responder a esas situaciones. Aquí en el análisis de SWOT podemos utilizar esta herramienta súper importante donde podemos identificar las fortalezas, las debilidades y las oportunidades y amenazas
que se tienen en la organización sobre esa crisis, sobre ese riesgo. Asimismo, aplicar los estándares internacionales de las normas y regularlas para fortalecer la gestión de riesgo en esa organización. Ahora bien, vamos a ir a la transformación digital y las tecnologías emergentes, que son supremamente importantes que una organización tenga en cuenta en estos tiempos. Aquí es donde las organizaciones deben tener y deben estar preparados. Su sistema debe estar preparado para adaptarse a estas nuevas tecnologías, donde se mitiga el riesgo y donde vamos a implementarlo, y adicionalmente teniendo en cuenta todas estas herramientas de calidad que cada organización debe tener en un riesgo.